Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en su programa del Libro del Cielo. Los saludamos muy cordialmente el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Damos comienzo con la lectura 1947, agosto 14, 1926. Amarguras del alma por la noticia de la próxima publicación de los escritos sobre la voluntad de Dios. Palabras de Jesús al respecto. Pues aquí vamos a ver la amargura de Luisa porque van a darle el a los escritos, ¿verdad? Exacto. Ella lo que no quería era aparecer ella, ¿no? Exacto. Entonces ella quería que ella desapareciera, que la quitaran. Pero me acuerdo de una lectura, no sé si sea esta, o sea, vamos a ver, en que Jesús le dice, oye, no se puede, porque entonces van a decir, bueno, ¿y Jesús a quién le habla? Sí. Claro. Sí, o sea, como decir, bueno, está hablando solo, ¿no? Interesante, pero en fin, vamos a ver. Sí, porque entregan un libro en donde el libro diga, por ejemplo, yo Jesús dijo que tú, Alejandro, eres lo mejor, tú eres pues como que dicen este payaso, ¿no? No digo, eso es lo que eso es lo normal que ajá, así es. Que la gente piensa, ¿no? Mi pobre corazón nada en el mar de las amarguras por las privaciones de mi dulce Jesús, y si bien es como un relámpago que huye, y en aquella claridad del relámpago veo al pobre mundo, sus graves males, los vínculos de las naciones que se vinculan entre ellas para mover guerras y revoluciones. Y con esto atraen los castigos del cielo, y tan graves de destruir ciudades enteras y pueblos. Oh Dios, cómo es grande la ceguera humana. Y cuando termina el relámpago de su amable presencia, permanezco más en lo oscuro que antes, con el pensamiento de mis pobres hermanos esparcidos en el duro exilio de la vida. Pero como si esto no bastara para llenar mi pobre corazón de intensas amarguras, una más se ha agregado para sofocar mi pobre existencia en aquellas olas fragorosas en las cuales es arrollada mi pobre alma. Esto es, la noticia de la próxima publicación de los escritos sobre la santísima voluntad de Dios, que nuestro señor arzobispo había dado su aprobación poniendo él el imprimatur, y esto era nada. El golpe más fatal para mi pobre alma ha sido la noticia de que no solo se debía poner lo que correspondía a la divina voluntad, porque de esto, después de tantas insistencias de nuestro Señor y de los superiores, me había convencido que lo requería la gloria de Dios. Y mísera y pequeña cual soy, no conviene oponerme a lo que el bendito Jesús quiere, sino también el orden que Jesús ha tenido conmigo y todo lo que me ha dicho aún sobre las virtudes y circunstancias. Esto me ha resultado demasiado doloroso. He dicho una y otra vez mis razones para que esto no se hiciese. Mientras me encontraba tan oprimida, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior como si sintiera el peso de mi opresión, me ha estrechado entre sus brazos y sacudiéndome me ha dicho: hija mía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Anímate, no quiero que estés tan oprimida. En vez de agradecerme, te oprimes. Tú debes saber que para hacer que mi suprema voluntad sea conocida, he debido preparar las cosas, disponer los medios, arrollar al arzobispo con los actos de absoluto dominio de mi voluntad, a los cuales el hombre no me puede resistir. He debido hacer uno de mis grandes prodigios. ¿Crees tú que sea cosa fácil el obtener la aprobación de un obispo? Bueno, creo que aquí lo está diciendo Jesús. Como es difícil, cuántas cavilaciones, cuántas dificultades, y si aprueban es con muchas restricciones, casi quitando las pinceladas más bellas, los colores que más resaltan, a todo lo que mi bondad con tanto amor ha revelado. Y esto es una enorme verdad, ¿no? O sea, de todas las revelaciones que tenemos, o sea, la Iglesia hace un estudio
y va poniendo las cosas que ella piensa que se deben publicar, pero en muchas ocasiones omite partes de los mensajes, ¿no? Entonces lo que está pasando es que se desnaturaliza el mensaje, o a veces se le quita la finalidad concreta. O sea, ejemplos tenemos muchos, o sea, pero en realidad, o sea, el más conocido quizás sea los mensajes de la Virgen de Fátima, que bueno, hasta la fecha todavía está en duda, en veremos, en que no ha habido una declaración así franca de parte de la Iglesia. Y bueno, no tenemos el contexto. Se habla, se rumora, se dice que saben, que alguien que la vio, que alguien dijo, que el otro dijo, que su pariente dijo porque el otro lo vio. Pero no tenemos nada en concreto así fiel, no. Y pues aquí, o sea, creo que está habiendo más o menos la misma tónica, no en cuanto a negación de la Iglesia, sino en cuanto a negación de la persona, de la involucrada, que es Luisa, ¿no? Sí. Y como Dios respeta el libre albedrío de las criaturas, pues ahí Él nada más puede dar, pues ¿qué será? Alguna inspiración, un empujoncito, porque Él no puede meterse mucho, ¿no? En esas cosas. No, sí puede, y aquí lo acaba de decir. Sí, le costó trabajo, pero convenció a los... Pero por eso me refiero pero no puede hacerlo directamente porque respeta la libertad de la persona. ¿No? O sea, sobre todo con las personas de iglesia, cuando Dios quiere algo, la persona, el personaje que haya escogido, él buscará el modo, pero lo tiene que hacer. Los ejemplos son con los sacerdotes que estaban al cargo de Luisa. O sea, Jesús en muchas ocasiones, cuando le decía que le iban a cambiar de sacerdote por alguna razón, Luisa como que no quería, y sin embargo Jesús le decía: no te apures, yo les daré todo lo necesario para que crean en el mensaje y no te pongan peros. Y aquí creo que lo dice muy fácil, muy concreto. ¿Crees tú que sea cosa fácil el obtener la aprobación de un obispo? ¿Cómo es difícil? Cavilaciones, dificultades, y se aprueban es con muchas restricciones, casi quitando las pinceladas más bellas, los colores que más resaltan a todo lo que mi bondad con tanto amor ha revelado. ¿Sí? Y luego dice: ¿no ves tú entonces en la aprobación del arzobispo el triunfo de mi voluntad? O sea, influyendo, ¿no? Claro. Cuando leemos este tipo de cosas en estos escritos, como que uno dice, pues cómo no lo acepta el obispo, como que si fueran los malos porque no lo aceptan. Pero si uno se pudiera pensar todo lo que les ha de llegar a los obispos y que tienen que estar rechazando, pues si aceptaran todo lo que les llega, pues habría un montón de cosas. Esto es algo que es cierto, ciertísimo. La Iglesia se ve acosada por una multitud de visionarios, sí, porque a todo mundo, según esto, le habla Jesús o le habla María. Entonces la Iglesia debe tener mucha precaución para discernir qué cosa es buena y qué cosa no buena, sino qué es real y qué cosa no es real. Así que no es malo, sí, pero de todas maneras cuesta mucho trabajo, y ahí Jesús tiene que meter la mano. Sí. ¿Sí? O sea, se dice que es mano blanca. Eso sí. Mano santa. Mano santa, exactamente. ¿No ves tú entonces en la aprobación del arzobispo el triunfo de mi voluntad? Y por lo tanto, mi gran gloria y la gran necesidad de que los conocimientos del supremo querer sean conocidos, y que como rocío benéfico apaguen los ardores de las pasiones, y que como sol que surge haga huir las tinieblas de la voluntad humana, y quite el entorpecimiento que casi todas las criaturas tienen aún en el hacer el bien, porque falta la vida de mi querer.
Mis manifestaciones sobre él serán como bálsamo que cicatrizarán las llagas que ha producido la voluntad humana. Quien tenga el bien de conocerlas, se sentirá correr en él una nueva vida de luz, de gracia, de fortaleza, para cumplir en todo mi voluntad. Y no solo esto, sino que comprendiendo el gran mal del propio querer, lo aborrecerán y se sacudirán del durísimo yugo de la voluntad humana, para ponerse bajo el suave dominio de la mía. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? O sea, comprender el mal de nuestra voluntad y de nuestros actos. Pero es muy difícil el reflexionar porque casi siempre estamos seguros que lo que hemos hecho está bien hecho. O sea, no tenemos duda de que a lo mejor hice mal. Casi siempre estamos convencidos de que se hizo el bien, de que lo actuamos como debería de haber sido actuado. Y entonces llegar a estas conclusiones se vuelve muy difícil. Pero si realmente algún día entendiéramos el mal que estamos haciendo al usar nuestra voluntad, y no tanto el mal hacia el prójimo, hacia la familia humana, sino el mal hacia Dios, yo creo que eso nos simbraría. El problema es que para eso necesitamos creer en Dios. Para empezar. Para empezar. Sí, en una lectura de Valtorta decía con que la cuarta parte o menos de la cuarta parte de los creyentes fueran verdaderamente creyentes, se desarmarían todas las armas del demonio. Así es. O sea que habla de los creyentes. No de los practicantes, ¿no? Bueno, seguimos. Tú no sabes ni ves lo que sé y veo yo. Por eso déjame hacer y no te oprimas. Más bien, deberías haber apresurado y urgido tú misma a aquel que yo con tanto amor he dispuesto para que tomara el empeño. Es más, decirle que se apresure y que no se pierda tiempo. Hija mía, el reino de mi voluntad es inquebrantable, y en estos conocimientos sobre ella he puesto tanta luz, gracia y atracciones para volverlo victorioso, de modo que conforme sean conocidos, harán dulce batalla a la voluntad humana y quedarán vencidas. Estos conocimientos serán muro altísimo y fortísimo, más que en el Edén terrestre, que impedirán al enemigo infernal el entrar dentro para molestar a aquellos que, vencidos por mi voluntad, pasarán a vivir en el reino de ella. Por eso no te turbes y déjame hacer, y yo dispondré todo para que el fiat supremo sea conocido. Porque ya es un decreto divino, eso ya lo decretó él y se va a cumplir. Se va a cumplir. Uh-huh. Y aquí nos habla de algo muy importante, que es el conocimiento. O sea, las verdades por sí mismas harán su camino y su guerra a la voluntad humana para irla doblegando, ¿no? O sea, entre más verdades tengamos acceso y tratemos de practicarlas, no nada más conocerlas, sino llevarlas a la práctica, será más sencillo el irnos amoldando al decreto divino que dices. Claro. Bueno, así es. Seguimos con la siguiente, doctor. Sí. 1948. Agosto 18, 1926. Jesús anima a aquel que debe emprender la publicación de los escritos sobre la santísima voluntad de Dios, potencia de los actos hechos en el querer divino. Mientras rezaba me he encontrado fuera de mí misma y al mismo tiempo veía al reverendo Padre que debe ocuparse de la publicación de los escritos sobre la santísima voluntad de Dios, con nuestro Señor cercano que tomaba todos los conocimientos, efectos y valores que ha manifestado sobre el supremo querer, que cambiados en hilos de luz, los sellaba en la inteligencia del Padre, de modo de formar una corona de luz en torno a su cabeza. Y mientras esto hacía, le ha dicho, pues aquí está Jesús, como usted dice, haciendo todo para que penetre en el sacerdote. Uh-huh. Hijo mío, el trabajo que te he dado es grande,
Por eso es necesario que te dé mucha luz para hacerte comprender con claridad lo que he revelado, porque según la claridad con la cual serán expuestos, así producirán sus efectos, aunque por sí mismas estas verdades son clarísimas. Este es un punto que yo sí quisiera así resaltar. Comunicar la divina voluntad y cualquier cosa de Dios, pero sobre todo la divina voluntad, entre más cercanas estén las palabras a lo que Jesús dice, es más efectivo. No importa el modo de transmitirlas, no importa el modo de presentarlo, lo que importa es la palabra. Porque a veces pensamos que hay que elaborar un modo, una forma de presentarlo, una oratoria así muy elaborada. Pero no, lo que hace efecto es la verdad, y entre más cercana sea esa verdad a las palabras de Jesús, tienen más efecto. Siempre son perfectas. Así es. Así que cada vez que queramos transmitir algo de la divina voluntad, lo ideal es repetir lo que Jesús dice tal cual. Ya después se puede hablar, se puede todo, pero el primer punto es transmitir con las palabras de Jesús. Porque lo que respecta a mi voluntad es luz que desciende del cielo, la cual no confunde ni deslumbra la vista de la inteligencia, sino que tiene virtud de reforzar y clarificar la inteligencia humana, para hacerse comprender y amar, y de poner en el fondo del alma el principio de su origen, la verdadera finalidad por la cual fue creada. El orden entre creador y criatura, y cada palabra mía, manifestaciones, conocimientos sobre mi supremo querer, son tantas pinceladas para hacer regresar al alma a la semejanza de su creador. Todo lo que he dicho sobre mi voluntad no es otra cosa que preparar el camino, formar el ejército, reunir al pueblo elegido, preparar el palacio real, disponer el terreno donde debe formarse el reino de mi voluntad y después regirlo y dominarlo. Por eso el trabajo que te confío es grande. Yo te guiaré, estaré junto a ti para hacer que todo se haga según mi voluntad. Después de esto lo ha bendecido y se ha venido a mi pequeña alma retomando su palabra. Hija mía, cuánto me interesa mi voluntad, cómo amo, suspiro que sea conocida. Es tanto mi interés que estoy dispuesto a dar cualquier gracia a quien quiera ocuparse de hacerla conocer. Oh, cómo quisiera que se hiciese pronto, porque veo que todos mis derechos me serán restituidos y el orden entre Dios y la criatura será restablecido. Aquí Jesús se empieza a manifestar ese deseo de que esto se abra y se conozca rápidamente, ¿no? Poco a poco se va a ir adentrando en esas comunicaciones y va a ir quejándose de la negativa del hombre a manifestarlo. Es tremendo, pero bueno, así funciona esto. Y la queja de Jesús empieza a ser muy notoria, de decir que el hombre no quiere. Sí. Sí, pues no hay que detenernos en eso. No daré más mis bienes por mitad a las generaciones humanas, sino todos enteros, ni recibiré más de ellas cosas incompletas, sino todas enteras. Curioso, ¿no? Él no dará cosas a la mitad y no recibirá de nosotros cosas incompletas, porque mientras todo lo nuestro que le podamos entregar no vaya realizado dentro de la divina voluntad y con todos los méritos que la divina voluntad confiere al alma, o sea, no tanto méritos, sino los atributos de Dios puestos en el acto en el cual la criatura está llevando a cabo esta unión, Dios está recibiendo no lo que Él quisiera recibir, sino algo muy, muy inferior y muy lejano a lo que Él desea, ¿no? Dios quiere recibir a todo Dios. Así es.
Ah, hija mía, el poder y el querer dar y no encontrar a nadie a quien dar es siempre una pena y un peso sin esperanza de ser aligerado. Si tú supieras con cuánto celo de amor estoy en torno al alma cuando la veo dispuesta a hacer sus actos en mi voluntad, antes de que comience el acto, en él hago correr la luz y la virtud de mi voluntad, a fin de que el acto tenga su principio sobre la virtud que contiene mi voluntad. Conforme la criatura lo va formando, así la luz y la virtud divina lo inviste y desenvuelve, y conforme lo cumple, la luz se sella sobre él y le da la forma de un acto divino. Y oh, cómo goza mi suprema voluntad al ver que la criatura posee este acto divino. A estos actos mi eterno amor no dice jamás basta, da y da siempre, porque ante estos actos divinos formados por la criatura en mi voluntad, mi amor no sabe limitarse, porque siendo divinos, debe recompensarlos con amor infinito y sin límites. ¿No ves tú misma con cuánto amor te guío, te acompaño, y llego muchas veces a hacer junto contigo lo que haces tú? Y esto, para dar un valor divino a tus actos. ¿Cómo soy feliz al ver que en virtud de mi voluntad tus actos son divinos, similares a los míos? No hay más distancia entre tu pequeño amor y el mío, entre la adoración y la mía, entre tus adoraciones y las mías, pues todo, investido por la luz del querer eterno, pierde lo finito, las apariencias humanas, y adquieren lo infinito y la sustancia divina, y transformando todo junto al obrar de Dios y del alma, forma de ellos uno solo. Por eso sea atenta, y tu vuelo en mi voluntad sea continuo. Después de esto, mi siempre amable Jesús ha regresado y se hacía ver todo afligido, sufriente y como inquieto por las grandes ofensas de las criaturas. Yo quería tranquilizarlo, darle reposo, pero no lo lograba. Entonces me ha venido el pensamiento de hacer mis acostumbrados actos en el Fiat Supremo, y conforme esto hacía, Jesús se tranquilizaba y tomaba reposo. Y después me ha dicho: Hija mía, los actos en mi voluntad son más que rayos solares, que queriéndolos mirar, la vista queda eclipsada por la luz, de manera que no puede ni mirar ni distinguir más nada. Si la luz del sol tiene tanta fuerza, mucho más los actos hechos en mi voluntad. La luz de ella tiene la fuerza para eclipsar y apartar el mal de las criaturas, a fin de que no hagan cosas peores, e impide con la fuerza de su luz que las ofensas lleguen hasta mí. Y así como la luz del sol, que contiene en sí la similitud del sol eterno, del Fiat Supremo, contiene todos los colores, y de estos derivan innumerables efectos que hacen salir bienes sin número a las generaciones humanas, mientras que aparentemente no se ve otra cosa que luz brillante y blanca. Así el sol eterno de mi querer, mientras es solo la luz de mi voluntad, dentro de ella están encerrados, como tantos colores, todas las similitudes divinas que contienen efectos infinitos y hace brotar fuentes de amor, de bondad, de misericordia, de potencia, de ciencia, en suma, todas las cualidades divinas. Por eso lo obrado en mi voluntad contiene tal potencia y armonía que puede dar el reposo a tu amado Jesús. Por eso es tan importante estar insistiendo y continuamente pidiendo que el reino se extienda, ¿verdad? Eso es lo que debemos de pedir insistentemente todo el tiempo. Así es lo único que la criatura que quiere vivir en esta divina voluntad es lo que puede pedir, ¿no? Porque la divina voluntad es plenitud. Lo único que no tiene es su reino sobre la tierra. Y bueno, eso es lo que debemos pedir para todos. Y con eso estamos pidiendo lo máximo. Estamos pidiendo la luz para entender, la fuerza para actuar, el amor para verse rodeado de amor y poderle dar amor. En fin, todo eso. Sí. Bueno, pues gracias amigos, gracias Gracias, doctor. gracias Alejandro. Gracias, Alex. Y nos oímos aquí en el próximo programa del Libro de Cielo.
Hasta luego, Gracias, amigos. luego. buenas noches. Gracias, París.